Evolución de las organizaciones. De acuerdo con Chavenato, una organización es la estructura técnica de las relaciones que debe existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de planes y objetivos señalados. Así pues, el objetivo de este video es mostrar de manera sintetizada la evolución de lo que hoy entendemos por organización. De esta manera, se muestran algunas etapas como lo son la agraria, mercantilismo, sociedad industrial, economía de mercado, economía global y economía del conocimiento. Sociedad agraria. La sociedad agraria surgió 3000 años antes de Cristo. Las organizaciones de Asia se basaron en la organización de ciudades-estado para la administración y la práctica de agricultura extensiva mediante la organización de un sistema de riego, la planificación de siembras y cosechas, el acopio y distribución de alimentos y la construcción de caminos y viviendas perdurables agrupadas en torno a espacios comunes. La estructura agraria, sin importar el contexto en el que se encuentre, se fundamenta en el sistema de tenencia de tierra que evoluciona con el desarrollo de sociedad y las relaciones con el mercado. Algunas de las características de la sociedad agraria es que son sociedades civiles, aunque sujetas al impuesto sobre sociedades. El número de socios para construir un servicio de administración tributaria o una SAT no podrá ser inferior a 3. El capital social estará integrado por aportaciones de los socios, que se expresará siempre en moneda nacional, y esas aportaciones estarán representadas por resguardos nominativos. Mercantilismo. Se denomina mercantilismo a la corriente del pensamiento económico correspondiente a un conjunto heterogéneo de escritores que, extendiéndose por Europa a finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, y los primeros 3/4 del siglo XVIII propugnaban el enriquecimiento de la nación mediante el desarrollo de comercio exterior. Algunas características significativas del mercantilismo era la adquisición de monedas y metales. El Estado organiza y regula. El concepto de balanza comercial, el estudio de normas, la regulación industrial y comercial y el crecimiento industrial. En este periodo, surgieron las rutas de navegación y los caminos imperiales comenzaron a convertirse en rutas de comercio e intercambio. Asimismo, comenzaron a desarrollarse organizaciones comerciales basadas en la transacción de bienes y valores y el uso de la moneda y otros términos de intercambio. Asimismo, estas organizaciones comenzaron a especializarse en importación, exportación y manejo de mercados de bienes y valores, generando las compañías de transporte y navegación. Sociedad industrial. La sociedad industrial fue una consecuencia social del proceso de industrialización provocado por la revolución industrial, en donde existió la división tecnológica de trabajo, la acumulación de capital y la Esta se orienta para lograr el máximo de producción y eficiencia, con la renovación de los instrumentos y la organización de trabajo. Su estructura social se dividía en 3 clases. La clase baja, la cual estaba compuesto por propietario industrial, pequeños campesinos y jornaleros marginados sociales, etc. La clase media, que estaba compuesta por trabajadores cualificados, profesionales libres, funcionarios, campesinos de tierras y pequeños industriales. La clase alta, en donde se encontraba la alta burguesía, principalmente industriales, comerciantes y banqueros, y la nobleza tradicional. Como se mencionó anteriormente, la sociedad industrial surge de la revolución industrial, refiriéndose a las sociedades con estructura moderna en un proceso de evolución técnica, científica e intelectual, que se produjo en el mundo occidental a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, y que modificó la organización socioeconómica, política e industrial. De la primera revolución industrial, el país pionero fue Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII. Los factores del aumento de producción agraria y crecimiento de la población dio aumento al número de consumidores y del comercio, lo que provocó más mano de obra y emigración a las ciudades, mientras que el desarrollo a una nueva mentalidad más práctica y emprendedora
la utilización de nuevas fuentes de energía como el vapor y el carbón dio la introducción a las máquinas de fábricas, así como el algodón, textil, siderurgia y minería, los cuales son los sectores de punta. Mientras que en la segunda revolución industrial, la principal característica fue la fabricación en serie por medio de la corriente del Taylorismo. Asimismo, la concentración empresarial se dio mediante el cártel, trust, holding y corporaciones. Los nuevos sectores surgieron mediante la metalurgia, la química, la construcción, la electrónica y el automóvil. Las nuevas fuentes de energía fueron la electricidad y el petróleo, mientras que los países pioneros fueron Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, la potencia continental, Estados Unidos y Japón, las cuales intervienen en países más atrasados, asimismo adquirieron colonias. Las características principales de la sociedad industrial es que emerge por la implantación de fábrica y maquinaria. Se realizan innovaciones tecnológicas. Crece la división de trabajo y los trabajadores tienen una visión más especializada. Las relaciones laborales quedan vinculadas con las leyes de mercado y el salario. El trabajo será más inseguro y fluctuante. Economía de mercado. La economía de mercado surgió durante el periodo de 1945 a 1979, durante la Segunda Guerra Mundial. Surgió por los requerimientos de producción y apoyo al esfuerzo militar. Al finalizar la guerra, con la devastación de Europa y Asia, surgieron dos planes, el Plan de Marshall en Europa y el Plan de MacArthur en Japón. Esto para la reconstrucción de las regiones devastadas por la guerra. Esto provocó que durante el periodo de 1945 a 1965 hubo una expansión casi sin comprometidores en sus productos para abastecer un mercado internacional creciente. Las organizaciones respondieron con la creación de estructuras divisionales que abarcaban múltiples mercados internacionales y con la incorporación de la metodología y funciones de marketing, planeamiento estratégico y gestión por objetivos. Otro movimiento importante de la economía del mercado fue la década de 1950, donde surgió un movimiento de teoría y práctica organizacional nuevo, conocido como la Escuela de Calidad, fundado por Edward Deming en 1952, Joseph Juran en 1951 y Kaoru Ishikawa en 1949. Los cuales comenzaron a desarrollar nuevas metodologías orientadas a la mejora de la calidad, como los círculos de calidad y otras destinadas a reducir costes y desperdicios, como el Just in Time, Kanban, Kaizen y la manufactura esbelta. Empresas como Toyota, Portaichi y Ono comenzaron en 1958 a aplicar estos métodos, produciendo récords de calidad y productividad que llevaron gradualmente a captar en 1979 hacia un tercio del mercado automotriz de los Estados Unidos, mientras que compañías como Sony hacían lo propio con electrónicos y electrodomésticos. Economía global, 1979 a 1989. Esta surgió durante la década de los 80, con el restablecimiento de la economía europea y el posicionamiento de Japón como la segunda economía industrial del mundo. Las organizaciones comenzaron a estructurarse en redes y crear modelos para el crecimiento y expansión rápida. Es por eso que los ejecutivos de hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de cambios y trascendencias sin precedentes. Estos cambios incluyen la necesidad de ser globales, la necesidad de crecer sin usar más capital, la necesidad de responder a más amenazas y las oportunidades de la economía, el envejecimiento de la fuerza laboral, la reducción de costos y batallar por el pesar del consumidor. Tendencias del periodo. Franquicias. Compañías como McDonald's y Starbucks en 1987, cadenas hoteleras y de servicios comenzaron a crear redes de franquicias, esto estableciendo un vertiginoso crecimiento. Modelo de organización fluida. Otras organizaciones, como General Electric, en 1981, comenzaron a establecer grupos complejos de redes
creando el método de organización fluida, tercerización o también llamada outsourcing. De acuerdo con Flores, en 1911 es una subcontratación, puesto que es contratar y delegar a largo plazo a uno o más procesos no críticos para un negocio a un proveedor más especializado. Esto para conseguir una mayor efectividad que permita orientar los esfuerzos a una compañía con la necesidad para el cumplimiento de una misión. Algunos de los beneficios del outsourcing es un incremento a la flexibilidad, la reducción de tiempo al mercado, el servicio más especializado a una mayor variedad de clientes, un incremento en el retorno promedio sobre la inversión del capital, el impulso al desarrollo de organizaciones competitivas en países subdesarrollados, así como el efecto multiplicador sobre la actividad económica de estos mercados. Empleo de equipos interfuncionales y grupos autodirigidos. Estos dinamizaban el modelo tradicional de una organización funcional y divisional, permitiendo una constante mejora de la flexibilidad y capacidad de respuesta de los requerimientos de una economía global y de una fuerza de trabajo crecientemente integrada por trabajadores intelectuales y profesionales. Organización matricial. Las organizaciones matriciales centradas en proyectos, productos, clientes y mercado comenzaron a prevalecer y combinarse con las estructuras divisionales para agilizarlas. Una organización matricial es aquella que adquiere una forma de funcionamiento donde se asigna capacidades humanas y materiales a la realización de proyectos temporales. Periodo de la economía del conocimiento, de 1989 al presente. El término economía del conocimiento fue acuñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE, en 1996, para el conjunto de países industrializados en los que se reconoció al conocimiento como el factor clave para el crecimiento económico. Tim Berners-Lee, en 1989, produjo un cambio trascendente que sería ignorado por los próximos 5 años: la creación del primer buscador en Internet, Mosaic, basado en el uso de protocolos HTML y de un lenguaje común HTTP. El crecimiento exponencial del Internet a partir de 1995 fue pasado a descubrir aproximadamente a 700 millones de personas. 400 años atrás, con el advenimiento de las comunidades abiertas, el mercado del comercio electrónico comenzó a expandirse con nuevas compañías como eBay y Amazon. Google aparece hacia 1998, el cual alcanzó una capitalización de más del 400% en 3 años, convirtiéndose en 2004 en una empresa de ingresos de $3.900 millones con una dotación de menos de 5.000 empleados. Se estima que un 20% de la fuerza de trabajo de Estados Unidos trabaja actualmente online a distancia, desde hogares, oficinas en otros países o fuera de oficinas. Las organizaciones virtuales se centran en las nuevas tecnologías y metodologías de performance. Transición de la tecnología de la información a la tecnología de la colaboración. En esta transición se comenzó a utilizar la tecnología online para crear nuevos conocimientos o productos trabajando y aprendiendo a distancia. Esto debido a que el valor más importante de la economía del conocimiento ya no es el capital físico, sino el capital. Un claro ejemplo de esto es el crecimiento de las economías de India y China en la década de 1995 a 2005. Esto a un ritmo de 6% a 8% anual, con el incremento del Producto Interno Bruto respectivamente, y esto se ha basado en la masiva adopción de modelos de organización virtual.